Hola amigos, en el presente video se explicarán las responsabilidades del auditor en una auditoría de estados financieros y las respectivas NIA que exponen su aplicación, en el cual están incluidas NIA 200, Objetivos Globales del Auditor Independiente, NIA 210, Acuerdo de los términos de los encargos de auditoría, NIA 220, Control de calidad de la auditoría de estados financieros, NIA 230, Documentación de auditoría, NIA 240, Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros respecto al fraude, NIA 250, Condición de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros, NIA 260, Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, NIA 265, Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad, NIA 310, Conocimiento del negocio, y dentro de la NIA 310, formato 007, visita preliminar, y formato 04, narrativa de entrevista. Alcance y objetivos de la auditoría y cómo se conforma un equipo de auditoría. NIA 200. La presente norma internacional de auditoría expone las responsabilidades globales que debe tener el auditor independiente al realizar una auditoría de estados financieros. Esta NIA fue creada con el objetivo de brindar herramientas que aumenten el grado de confianza del auditor para los usuarios y obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material debida al fraude, y así formar una opinión sobre los estados financieros basados en las conclusiones alcanzadas a partir de la evidencia de auditoría obtenida. NIA 210. Esta NIA trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección. El objetivo del auditor aquí es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se haya acordado la premisa sobre la que la auditoría se va a realizar mediante la determinación de si ocurren las condiciones previas a una auditoría o la confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y de la dirección, y cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad acerca de los términos del encargo de auditoría. NIA 220. Esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades específicas que el auditor tiene en relación con los procedimientos de control de calidad de una auditoría de estados financieros. También trata cuando proceda de las responsabilidades del revisor de control de calidad del encargo. En el sistema de control de calidad y la función de los equipos del encargo, los sistemas, las políticas y los procedimientos de control de calidad son responsabilidad de la firma de auditoría. Todo esto de acuerdo con la NIA 1. Por otra parte, la firma de auditoría tiene la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que le proporcione una seguridad razonable. ¿De qué? ¿Razonable de qué? De que la firma de la auditoría y su personal cumplan las normas profesionales y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables, y que los informes emitidos por la firma de auditoría o por los socios del encargo son adecuados en función de las circunstancias. NIA 230. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor en preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. La documentación de auditoría que cumpla los requerimientos de esta NIA y los requerimientos específicos de documentación de otras NIAs aplicables proporciona
1. Evidencia de las bases del auditor para llegar a una conclusión sobre el cumplimiento de los objetivos globales del auditor. 2. Evidencia de que la auditoría se planificó y ejecutó de conformidad con las líneas y los requerimientos legales y reglamentarios aplicables. La documentación de auditoría es útil para algunos propósitos adicionales, como son los siguientes. A. Facilitar al equipo del encargo la planificación y ejecución de la auditoría. B. Facilitar a los miembros del equipo del encargo responsables de la supervisión, la dirección y supervisión del trabajo de auditoría y el cumplimiento de sus responsabilidades de revisión de conformidad con la NIA 220. C. Permitir al equipo del encargo rendir cuentas de su trabajo. D. Mantener un archivo de cuestiones significativos para auditorías futuras. E. Realizar revisiones de control de calidad e inspecciones de conformidad con la NID o con los requerimientos nacionales que sean al menos igual de exigentes. NIA 240. Esta NIA indica la responsabilidad que adquiere el auditor al momento de realizar una auditoría a los estados financieros de alguna empresa. ¿Qué responsabilidad adquiere? El auditor debe identificar cualquier error o inconsistencias que se presenten en los estados financieros. El auditor debe estar seguro de que la opinión o el concepto que va a emitir en su informe sea una información veraz. Debe garantizar de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error, que están limpios. Antes de empezar la auditoría, el auditor obtiene por parte de la dirección o de los responsables del gobierno de la entidad manifestaciones escritas, donde estos reconocen su responsabilidad en el diseño de la implementación y el mantenimiento del control interno para prevenir y detectar fraude. Aunque se puede dar el caso que exista el riesgo que el auditor no detecte incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Aunque el riesgo de no detectar incorrecciones debidas a error es menor que el riesgo de no detectar incorrecciones debidas a fraude. Todo depende del plan que implementó o implementaron los responsables de dicho fraude, si fueron cuidadosos y sofisticados. Esto puede inducir al auditor a considerar de que la evidencia de auditoría es fiel cuando en realidad es falsa. La capacidad del auditor para detectar un fraude depende de la pericia del que comete el fraude, el alcance de la manipulación de la información que éste tiene y el grado de colusión en caso dado de que haya más de dos implicados. NIA 250. Esta NIA expone la responsabilidad que tiene el auditor de identificar si la entidad está cumpliendo con las disposiciones legales y reglamentarias, si la dirección de la entidad realiza las actividades, incluidas las cantidades e información a revelar en los estados financieros de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias. La responsabilidad del auditor tiene su límite en cuanto a las disposiciones legales y reglamentarias. Su responsabilidad tiene efecto directo en la determinación de las cantidades e información material a revelar en los estados financieros, tales como las disposiciones legales y reglamentarias sobre impuestos o pensiones. Otra disposición legal reglamentaria cuyo cumplimiento es fundamental para la capacidad de la entidad de continuar con su negocio o para evitar sanciones puede ser el cumplimiento de los términos de una licencia de explotación, el cumplimiento de normas medioambientales, entre otras. Si se incumplen dichas disposiciones, puede llegar a tener un efecto material sobre los estados financieros, pues puesto a que tiene que llegar a pagar sanciones si se incumplen estas. NIA 260.
Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad en una auditoría de estados financieros. ¿Qué debe comunicarle el auditor a los responsables del gobierno de la entidad? Debe comunicarles su opinión, sus criterios sobre los estados financieros preparados por la dirección bajo la supervisión de los responsables del gobierno de la entidad. El auditor es responsable de hacerles saber a los responsables del gobierno de la entidad cuál va a ser el alcance de la auditoría. También les comunicará su opinión sobre los aspectos cualitativos significativos de las prácticas contables, incluidas las políticas contables, estimaciones contables y la información revelada de los estados financieros. NIA 265. Esta NIA indica las responsabilidades que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros en cuanto a las deficiencias en el control interno. El auditor debe identificar las deficiencias que se presentan en el control interno durante la realización de la auditoría y este es responsable de comunicarle a los responsables del gobierno de la entidad cuáles fueron dichas falencias halladas y que según su juicio profesional tienen mucha importancia y meritan atención. El auditor es responsable de detectar si el control que se está implementando en la entidad no sirve para prevenir y corregir incorrecciones en los estados financieros. Todo esto el auditor debe informarlo a los responsables del gobierno de la entidad por escrito y oportunamente. El auditor es responsable de incluir en la comunicación escrita la explicación de cuáles son los posibles efectos de dichas deficiencias. Debe expresarse de manera clara de tal forma que los responsables del gobierno de la entidad y de la dirección puedan comprender el contexto en el que éste les habla. NIA 310. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos acerca de las siguientes referencias. ¿Qué significa un conocimiento del negocio? Esto significa conocer la industria, actividades y organización del cliente. El auditor al momento de realizar una auditoría a cierta entidad debe conocer la razón social de dicha entidad, cómo opera la entidad, cómo maneja su economía, cómo está organizada. Conocer el negocio es saber qué tipo de información va a manejar y con qué personal se va a tratar. ¿Por qué es importante para el auditor y los miembros del personal de una auditoría que desempeñan un trabajo? Es importante para el auditor y para su equipo de trabajo porque mediante este se puede identificar y comprender los eventos, transacciones y prácticas que puedan tener un efecto importante sobre los estados financieros. Conocer el negocio ayuda al auditor a evaluar riesgos e identificar problemas, a proporcionar un mejor servicio. Tercer interrogante. ¿Por qué es relevante para todas las fases de la auditoría? Es relevante tanto para la planeación como para la ejecución y para el informe a emitir, porque mediante este el auditor adquiere y tiene acceso a toda la información y documentación de la entidad. Debido a la información a la que el auditor tiene acceso, él obtiene todos los argumentos necesarios para llevar a cabo una buena auditoría y satisfacer la necesidad del cliente, para obtener una opinión razonable y veraz de los estados financieros. Cuarto interrogante. ¿Cómo obtiene y usa el auditor dicho conocimiento? El conocimiento del negocio comienza antes de aceptar el trabajo de la auditoría y se concreta una vez aceptado el trabajo, ya que aquí el auditor obtiene la información más detallada y a medida en que avanza la auditoría se va actualizando y obteniendo más información.
¿De qué forma obtiene dicho conocimiento? Bueno, el auditor puede tener diálogos con otros auditores o con representantes legales que hayan proporcionado servicios a la entidad. También mediante informes de las directivas para los accionistas. Otra opción es que el auditor puede revisar los informes financieros de la administración y también puede revisar los papeles de trabajo de la auditoría del año anterior. En fin, el auditor se va apropiando de todo lo relacionado con la información de la entidad de tal manera que llega a conocer a la entidad incluso mejor que el personal de trabajo de la misma. ¿Cómo usa el auditor dicho conocimiento? El auditor usa todo este conocimiento adquirido para identificar problemas y evaluar riesgos a los cuales esté expuesta la entidad, para llevar a cabo la fase de la planeación y la ejecución de la auditoría de una manera efectiva y eficaz. El conocimiento del negocio se realiza a través de 2 etapas. El primero es la visita preliminar, que viene siendo el formato 007, y el segundo es la narrativa de entrevista, que viene siendo el formato 04. Visita preliminar. Después de enviar una respuesta satisfactoria a la carta de solicitud de auditoría a la empresa solicitante, el organismo certificador se debe preparar la visita preliminar a la empresa para conocerla. Esto conlleva identificar a cada uno de los integrantes del grupo de auditor, programar una fecha en común en la que tanto el auditor como su equipo y la empresa tengan disposición de tiempo. Solicitar a la empresa disponibilidad del personal involucrado. Esto con la finalidad de que no se tenga ningún inconveniente ni se interrumpa ninguna función. Programar una reunión que incluya una minuta de la misma para documentar cualquier acuerdo, como por ejemplo la fecha de la visita preliminar, el número de personas involucradas y la duración de esta, entre otros. Se debe pactar un acuerdo de confidencialidad. Este es uno de los pasos más importantes, porque se acuerda qué tipo de información puede hacerse pública y cuál no, dependiendo del objeto social de la empresa y la decisión de sus miembros administrativos. Objetivos de la visita preliminar. Existen 3 objetivos primordiales en esta visita. El primero es conocer a la empresa, conocer su estructura organizacional, sus procesos de trabajo, tener contacto con el personal de trabajo de esta, conocer a qué se va a enfrentar. El segundo objetivo es definir qué tipo de auditoría requiere el cliente. Si el cliente requiere una auditoría de sistemas o una auditoría administrativa, o si lo que está necesitando es una auditoría financiera o contable, que viene siendo a los estados financieros. ¿Para qué o por qué se debe definir el tipo de auditoría que requiere el cliente? Para tener dentro del equipo de trabajo expertos en el tema. El auditor no puede tener en su equipo de trabajo a un ingeniero ambiental en una auditoría administrativa. Y el tercer objetivo es determinar los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría. Es necesario e importante tener un plan de trabajo y entregarlo al cliente, en el cual estén plasmadas las fechas posibles en las cuales se realizará la auditoría, quiénes van a ir a realizarla y a quién en específico van a auditar, e incluso a qué hora se realizará. Narrativa de entrevista. Es una recolección de información tanto de la empresa como de su competencia. Se hace con el fin de conocer a la empresa hasta su punto más alto
para poder realizar una excelente auditoría. Para realizar la narrativa de entrevista se debe contar con 4 componentes esenciales. Primero, origen de cada documento y su registro en el sistema. Aquí se descubre de dónde provienen los pedidos del cliente y cómo se generan las facturas. Segundo, procesamiento. Se describe el proceso de ejecución de las operaciones, es decir, hay que detallar cómo se lleva a cabo el procesamiento de información desde su inicio hasta su registro. Tercero, disposición de cada documento y su registro en el sistema. Aquí se detalla el registro, el envío o destrucción de los documentos, es decir, qué pasó con él. Cuarto, procedimientos de control pertinentes a la evaluación del riesgo de control. Estos comúnmente incluyen la separación de responsabilidades, como por ejemplo separar el registro de efectivo del manejo de efectivo. Para realizar la narrativa de entrevista se debe seguir el paso a paso que describe el formato 04, en el cual se encuentra el objetivo. En este espacio del formulario se establece la finalidad o el motivo al que se pretende lograr al desempeñar el proceso. Segundo, alcance. Aquí se consigna la vinculación que tiene el proceso con otros subprocesos aplicables, es decir, deben quedar plasmados todos los materiales que se utilizarán entre los procesos de auditoría y a qué procesos de la empresa pertenecen. Tercero, responsables. Aquí se incluyen los nombres y cargos de los responsables y participantes del proceso de la auditoría. Cuarto, descripción del proceso. En este punto deben quedar implícito todas las fases del proceso con los responsables de cada uno y la explicación de cómo se va a realizar las actividades. Quinto, flujograma. Es una representación esquemática de la estructuración del flujo de los documentos de la entidad. Debe incluir las mismas características mencionadas en la narrativa de entrevista. Este diagrama de flujo permite visualizar la información de forma rápida y ordenada. Incluso este tiene muchas más ventajas que la narrativa como tal, pues en este caso de actualización estos son más fáciles de actualizar. Y sexto, anexos. En esta parte el formato debe incluir los formatos, valga la redundancia, de todos los documentos mencionados tanto en la narrativa como en el flujograma. Alcance de la auditoría. Se entiende por alcance de auditoría la profundidad de una auditoría realizada de acuerdo con el objetivo que se busca. Las auditorías se realizan con diversos propósitos: revisiones regulares de los registros de la empresa, detección de errores internos, detección de un fraude dentro de una empresa, incumplimientos normativos, entre otros. Debido a este hecho, el alcance y los objetivos de la auditoría tienen un significado diferente según la persona que realiza la auditoría, así como la razón detrás de la auditoría. En este orden de ideas, el alcance de la auditoría es entendido como la cantidad de tiempo y documentos que están involucrados en una auditoría. El alcance de la auditoría puede ir desde lo simple hasta lo completo y comprende diferentes volúmenes de documentos de la empresa. Con base en el alcance de la auditoría,
Se definen los procedimientos de auditoría considerados necesarios en las circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría, que deben ser determinados por el auditor teniendo en cuenta los requisitos de las normas internacionales de auditoría. Objetivos de la auditoría. El objetivo principal de una auditoría es la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de información empresarial que permita tomar decisiones sobre el mismo. Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al área examinada y al usuario del dictamen o diagnóstico. También vemos otros tres tipos de objetivos. 1. Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables para la planeación y el control. Segundo, determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, presupuestos, pronósticos, estados financieros, informes de control, dignos de confianza, adecuados y suficientemente inteligibles por el usuario. Tercero, efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la entidad. Equipo de auditoría. La auditoría es un trabajo exhaustivo en el que, de acuerdo a su tamaño y complejidad, las firmas procuran asignar grupos interdisciplinarios de profesionales. Estos grupos suelen integrar especialistas de auditoría en impuestos, finanzas y sistemas, que además tengan experiencia en el campo de acción del cliente. La asignación del personal adecuado para el contrato es importante para cumplir con las normas internacionales de auditoría. El primer principio de las normas señala que la auditoría debe ser realizada por una persona o personas que tengan un entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditores. Teniendo en cuenta lo anterior, es recomendable trabajar con un equipo multidisciplinario que cuente con experiencia en el sector en el cual se desempeña nuestro cliente. Adicional a los auditores financieros, se recomienda que participe por lo menos un especialista en impuestos y uno en sistemas. A su vez, dependiendo de los requerimientos del encargo, se puede asignar otros especialistas. Por ejemplo, la auditoría para una empresa que trabaja en el sector minero requerirá un experto en minería.